La historia está llena de personas que han desaparecido sin dejar rastro, pero más raro aún, son aquellas que parecen haber surgido de la nada, sin un pasado rastreable. Vamos a conocer 6 personajes los cuales ni las más exhaustivas investigaciones han podido aclarar sus orígenes, personas cuya existencia se entrelaza con la leyenda. Acompáñame. 2, 1, and lift off. Caspar Hauser. En mayo de 1828, un adolescente fue encontrado vagando por las calles de Nuremberg, Alemania, tan desamparado y confuso que los transeúntes se detenían para ayudarlo. Llevaba consigo 2 cartas, una de su cuidador, que decía que había criado al niño desde la infancia y le había enseñado a leer, escribir y a practicar la religión, pero que nunca le había permitido dar un solo paso fuera de casa. La otra de su madre, que decía que había nacido el 30 de abril de 1812, que se llamaba Caspar Hauser y que su padre, un soldado de caballería, había muerto. Las cartas estaban escritas con la misma letra. Lo único que decía era que quería ser soldado de caballería, como su padre, y la palabra caballo. Si le hacían más preguntas, estallaba en lágrimas y gritaba, no sé. Cuando Hauser acabó bajo custodia de la policía, encarcelado como vagabundo, dijo algo más. Afirmó que había estado recluido en una celda oscura desde que tenía memoria, con solo una manta de lana, 2 caballos de madera y un perro de juguete, y alimentado únicamente con pan y agua. Añadió que nunca vio la cara de su custodio, solo que de vez en cuando bebía agua de sabor amargo y luego se despertaba y se daba cuenta de que le habían cortado el pelo y las uñas. Sin embargo, el joven parecía gozar de buena salud, subió los 90 escalones de la torre hasta la celda de la cárcel y no mostraba ningún signo de raquitismo ni de desnutrición que pudiera acompañar a un niño criado en una mazmorra. Hauser era objeto de gran curiosidad y la gente empezó a visitarlo en su celda, incluido el alcalde de la ciudad, que pasaba muchas horas hablando con él. Empezaron a circular rumores de que posiblemente fuera el heredero del ducado de Baden, ocultado por una intriga real. Después de 2 meses, Hauser fue liberado y un maestro de escuela, George Daumer, finalmente lo acogió en su casa y comenzó a instruirlo en escritura, lectura y el dibujo, actividades para las que Hauser demostró tener gran habilidad, especialmente para alguien que supuestamente nunca había tenido la oportunidad de practicar. Después de 1 año, Hauser empezó a sufrir heridas misteriosas. Un día lo encontraron en el sótano de Daumer con una herida en la cabeza y dijo que lo había atacado un hombre encapuchado. Meses después, se oyó un disparo en el dormitorio de Hauser y le encontraron otra herida en la cabeza. Pero la herida era bastante leve y no correspondía a una herida de bala. Sus cuidadores lo acusaron de mentir y lo enviaron a la casa del barón von Tucher, quien también se quejó de las mentiras de Caspar, así como de su vanidad. Lo trasladaban de un cuidador a otro, de donde lo echaban después de unos meses. En 1833 Caspar apareció con una herida grave en el pecho. Afirmó que un extraño le había dado una bolsa y luego lo había apuñalado en el pecho izquierdo. La policía encontró una bolsa violeta que contenía una carta presuntamente escrita por el atacante en la cual afirmaba que Caspar sabía quién era. Esta vez nadie le creyó, pues dijeron que la herida, como las anteriores, se la había infligido él mismo y que probablemente se había perforado el pecho más profundamente de lo que pretendía. La carta también contenía algunos errores gramaticales que eran típicos de la escritura de Hauser. No hicieron nada y Hauser murió a causa de su herida 3 días después. Está enterrado en la ciudad bávara de Ansbach y en su epitafio se puede leer, aquí yace Caspar Hauser, un enigma de su tiempo. Nacimiento desconocido, misteriosa su muerte. Aunque los historiadores parecen estar de acuerdo en que Hauser estaba mintiendo, ninguno de ellos descubrió nunca de dónde venía en primer lugar, y la idea de que era un príncipe perdido de Baden prevaleció durante más de un siglo. Los niños verdes. Un día, en la época de la cosecha durante el reinado del rey Esteban, que reinó entre 1135 y 1154, los habitantes de Woolpit descubrieron a 2 niños, un hermano y una hermana, junto a uno de los pozos de lobos, que eran trampas para atrapar a estos animales y que dieron nombre al pueblo. Lo extraordinario es que la piel de los niños era verde, hablaban un idioma desconocido y su ropa no resultaba familiar. Los niños fueron llevados a la casa de un hombre llamado Richard de Kahn. Allí, los niños rechazaron toda comida durante varios días hasta que encontraron unas habas crudas, que consumieron con avidez. Los niños se adaptaron gradualmente a la comida normal y con el tiempo perdieron su color verde.
Después de aprender a hablar inglés, los niños explicaron que venían de una tierra donde el sol nunca brillaba y la luz era como un eterno crepúsculo. La niña llamaba a su hogar la tierra de San Martín, allí todo era verde. Los niños no podían explicar su llegada a Wall Pit, habían estado pastoreando el ganado de su padre y que se habían perdido cuando siguieron al ganado hasta una cueva. Luego, después de ser guiados por el sonido de campanas, finalmente aparecieron en nuestra tierra. Se decidió bautizarlos, pero el niño, que parecía ser el más pequeño de los dos, estaba enfermo y murió antes o poco después del bautismo. La niña, aparentemente, recibió el nombre de Agnes. Se cuenta que la niña trabajó durante muchos años como sirvienta en la casa de Rachel de Calne, donde se la consideraba muy insolente. Finalmente se casaría y viviría hasta una edad anciana, hasta alrededor de la década de 1220. El conde de Saint-Germain. Una de las personalidades más misteriosas y fascinantes de la historia es, sin duda, el conde de Saint-Germain. Este hombre apareció en las cortes europeas del siglo XVIII, maravillando a todos con su conocimiento enciclopédico, exhibiendo grandes logros en diversos campos académicos, así como por su extraordinario carisma y riqueza. El conde nunca quiso revelar sus orígenes y contaba historias deliberadamente confusas y contradictorias para mantener su identidad en secreto. Hasta el día de hoy, nadie sabe sobre su vida personal, ni siquiera su nombre real. Ostentaba una enorme fortuna, cuyo origen era desconocido. Aparentemente conocía casi todos los idiomas europeos. Era compositor musical y un violinista competente. Cantaba con voz de tenor y su conocimiento de la historia era exhaustivo. Se decía que narraba hechos históricos antiguos como si hubiera estado presente. Sus logros como químico, en los que basaba su reputación, eran considerables en muchos aspectos. Al parecer, era miembro de varias sociedades ocultistas y pretendía tener el secreto para transmutar los metales, como el plomo al oro, y para la prolongación indefinida de la vida. Recorrió toda Europa, yéndose envuelto en intrigas palaciegas y políticas. Finalmente, fijó su residencia en el estado alemán de Schleswig-Holstein, donde se dedicó al estudio de las ciencias secretas. Murió aparentemente en 1784, pero muchos han declarado haberse encontrado con el conde luego de esta supuesta muerte. Incluso varios encuentros en pleno siglo XXI. La figura del conde es tomada por grupos ocultistas y teósofos como un maestro ascendido, con miles de años de edad y una especie de director espiritual de la humanidad. Fulcanelli. Este oscuro personaje es el autor de una de las obras esotéricas más notables, El misterio de las catedrales, que se publicó originariamente en Francia en 1926, en una edición limitada de 300 copias que se vendieron al astronómico precio de 100 francos el ejemplar. Por alguna razón desconocida, su autor decidió no revelar nunca su identidad y esconderse tras un seudónimo, Fulcanelli. La identidad de Fulcanelli se ha vuelto legendaria, pero siempre ha sido un misterio. Hay muchas leyendas sobre él, pero la mayor parte de la información proviene de Eugene Cancelliet, quien conoció a Fulcanelli en 1915 en Marsella, y quien fue su único alumno real, recibiendo un legado escrito de él, que consta de la mencionada Misterio de las Catedrales y su secuela, Las Moradas Filosofales. Hacia 1926, Fulcanelli desapareció misteriosamente. Cancelliet, el autor de los prefacios de estas dos obras, cuenta que asistió a Fulcanelli entre 1916 y 1922. Según él, Fulcanelli nació en la primera mitad del siglo XIX, quizás en 1839. Habría dedicado su vida a la alquimia y a la realización de la gran obra, es decir, el descubrimiento de los secretos de la piedra filosofal que permiten la transmutación del plomo en oro y la vida eterna. Cancelliet dijo que volvió a ver a Fulcanelli en 1953 en Sevilla, cuando éste debía tener 113 años. En la década de 1920 Fulcanelli parecía muy viejo, en ese momento habría superado los 80 años. Pero en 1953 parecía mucho más joven, con evidentes rasgos andróginos en su apariencia. El periodista y escritor francés Louis Pauwels menciona su encuentro con un verdadero alquimista en marzo del mismo 1953, durante el cual este alquimista dejó claro al autor que Fulcanelli no estaba muerto, se puede vivir infinitamente más de lo que es posible para la imaginación de una persona inmadura. Y puedes cambiar completamente tu apariencia, lo sé. Este alquimista sería Fulcanelli. En distintas épocas se propusieron distintas versiones para establecer la verdadera identidad de Fulcanelli, pero a pesar de todas las pesquisas, nadie ha podido develar el origen y destino final del famoso alquimista. El hombre de la máscara de hierro.
Posiblemente el prisionero más famoso de todos los tiempos, supuestamente pasaba las 24 horas del día con una máscara, a veces descrita como de terciopelo, a menudo categorizada como de hierro, y pasó 3 décadas en prisión, con guardias tomando muchas precauciones especiales con su cuidado. Hay varias teorías sobre la verdadera identidad del prisionero, pero la más popular lo señala como pariente del rey francés Luis XIV, que habría amenazado su derecho al trono. Cualquiera que sea su verdadera identidad, su vida siempre estará envuelta en misterio. El hombre de la máscara de hierro falleció el 19 de noviembre de 1703 en la Bastilla, durante el reinado de Luis XIV. No hay evidencia histórica de que la máscara estuviera hecha de algo más que terciopelo negro, y solo después la leyenda convirtió su material en hierro. Luego de su muerte, fue enterrado al día siguiente en el cementerio parroquial de Saint Paul, fue registrado allí con el nombre de Marchioli, y su edad fue dada como alrededor de 45. La identidad del hombre de la máscara ya era un misterio antes de su muerte y, a partir del siglo XVIII, se hicieron varias sugerencias sobre su identidad: un noble inglés, un hijo bastardo de Luis XIV, un hermano mayor de Luis XIV, el famoso dramaturgo Molière, encarcelado por los jesuitas en venganza por su obra Tartufo, etc. De la docena o más de hipótesis, hay una que parece la más plausible. La correspondencia de Louvois, ministro de guerra de Luis XIV, indica que Eustache d'Auger, un ayudante de cámara, fue arrestado por orden suya por una razón desconocida en 1669. Cuando Louvois murió en 1691 y fue reemplazado en el Ministerio de Guerra por su hijo, el nuevo ministro no sabía quién era Eustache ni por qué lo habían encarcelado, perdiendo así la importancia que alguna vez tuvo. Sin embargo, en un intento por preservar su importancia, el carcelero de Eustache se habría encargado de exagerar la importancia de este, al dejar que la gente creyera que estaba custodiando a un prisionero secreto de alto valor. Si como sea, lo cierto es que quizá nunca se sabrá la identidad del pobre hombre que pasó casi 3 décadas en prisión, ni cuál fue su presunto delito. Jerome de Sandycove. Aunque las versiones sobre su descubrimiento difieren, la historia general cuenta que en septiembre de 1863, en Nueva Escocia, Canadá, un niño de 8 años que caminaba por la playa de Sandycove se encontró con un hombre que sufría de frío. Este hombre no tenía piernas. Cuando la familia del niño llevó al hombre sin piernas a su casa, en el pueblo de Degvinac, se enteraron de que no hablaba inglés. Los habitantes del pueblo lo llamaron Jerome, después de que murmurara algo que sonaba como ese nombre cuando le preguntaron quién era. No solo no hablaba inglés, sino que no hablaba con palabras. Cuando los curiosos empezaron a pasar por la casa para ver al misterioso extraño, Jerome les gruñó como un perro. Parecía que las amputaciones eran recientes, tanto que todavía tenían los vendajes y no habían cicatrizado. Parecía que un cirujano experto le había quitado las piernas al hombre. No fue un accidente. Después de un tiempo, los habitantes de Degvinac, un pueblo mayoritariamente protestante, decidieron de alguna manera que Jerome podía ser católico, quizá por su apariencia mediterránea, y lo enviaron a la cercana comunidad de Metegan. Fue acogido por el políglota Jean Nicola, quien intentó hablarle francés, además de latín, italiano y español. Jerome no los hablaba o no quería hacerlo. De todos modos, Nicola mantuvo a Jerome en su casa y lo cuidó durante otros 7 años, junto con su esposa, Juliette, y su hijastra, Madeleine, convirtiéndose en el favorito de las damas. Fue durante su estancia en Metegan que el gobierno canadiense se enteró de la existencia del hombre no identificado y le concedió un estipendio semanal de $2 para su cuidado. A pesar de vivir con un lingüista, Jerome nunca aprendió a hablar ningún idioma y solo podía gruñir y rugir. Después de la muerte de Juliette, Jerome fue enviado a vivir con la familia como en la cercana ciudad de San Alphonse. Jerome se quedó allí el resto de su vida, lo que permitió a los Como cobrar la entrada a los curiosos que querían verlo, además de cobrar el estipendio del gobierno. Jerome murió en 1912, casi 50 años después de que lo encontraran en la playa. Nadie supo nunca quién era. Jerome se ha convertido en un personaje popular de Nueva Escocia, con canciones e incluso películas que cuentan su historia, y aún abundan las teorías sobre su origen. Algunos postulan que Jerome era un marinero que fue castigado con la amputación después de un intento de motín, mientras que otros dicen que era un heredero de una fortuna que fue mutilado, usurpado y luego eliminado. Una teoría reciente sugiere que Jerome era un inmigrante de un pueblo en el cercano Nuevo Brunswick que sufrió gangrena y fue abandonado en Sandycove después de convertirse en una carga demasiado grande para el pueblo.
Ninguna de estas teorías ha sido probada y, hasta el día de hoy, la identidad de Jerome sigue siendo un enigma.